Hola, esto es Haciendo Juegos de Estilo Retro con Godot. Antes que nada, me presento. Soy Andy, hago juegos de hobby desde chico, estudié computación en la facultad, estoy trabajando de Data Scientist y estoy haciendo una carrerita de cocina. Estos son algunos de los juegos en los que trabajé. Nos vamos a centrar en el de arriba a la izquierda, que lo vamos a tomar como ejemplo de juego que querríamos hacer. Este jueguito es Witch Sisters Sugary Dreams. Es un jueguito de arcade que hice en 2020 durante 3 meses, más o menos. Trata de una brujita que lanza hechizos, que absorben enemigos y así junta puntos, etc. Tiene como 40 niveles y se puede jugar de a 2. Y lo hice porque yo soy una persona que hace muchos juegos, pero no termino nunca nada. Y eso nos lleva al porqué de esta charla. ¿Por qué queremos hacer un jueguito de estilo retro? Bueno, porque es fácil, es rápido hacer y nos permite terminar un juego. Y eso nos permite experimentar con todas las cosas que son después del desarrollo, como podría ser marketing o distribución. También, tener limitaciones nos conduce a soluciones creativas. Y también podemos probar mecánicas básicas que después podemos usar en juegos un poco más complejos. Pero bueno, ¿qué queremos decir con estilo retro? Porque retro es un término medio indefinido. No sé, los juegos de NES podrían ser retro, juegos 3D, juegos 2D, juegos de PlayStation 1. Se están haciendo muchos juegos de estilo PlayStation 1 también. Hasta Play 3 podría ser retro. Lo importante es que siguen cierta estética o diseño. Y nuestro enfoque hoy va a ser juegos que son 2D, pixel art, de baja resolución, con colores limitados, un game loop bien definido, y el gameplay va a ser por pantallas o niveles que repiten estructura. La música y los sonidos van a ser simples y sería algo que verías en una NES o en un juego de arcade. Igual, de todas formas, no nos vamos a limitar por todas estas cosas. Estas limitaciones son propiamente, así que las vamos a ignorar cuando nos convenga. Y esta charla es sobre Godot, pero en realidad pueden usar cualquier otro motor de juegos. Godot, si no lo conocen, es un motor de juegos libre, de código abierto y gratuito, que tiene un montón de features y está muy bueno. Bueno, espero haberles un poco convencido de por qué querrían hacer un juego de este estilo. Voy a pasar a la fase conceptual. Y ahí, decidimos hacer un juego, pero ¿cómo elegimos una idea? Y yo les voy a dar, hay muchas formas, pero yo les voy a dar 3 de cómo pensar ideas. La primera es listar juegos que nos interesan y de ahí vamos a buscar las cosas que nos gustan del juego, las cosas que no nos gustan de los juegos y tomar inspiración de ahí. Yo, por ejemplo, tomé inspiración en Witch Sisters de Katamari Damacy, Snow Bros, Bubble Bobble, etc. La segunda es eligiendo una mecánica principal, básica. Y ahí conviene pensar en la relación riesgo-beneficio. Por ejemplo, en Witch Sisters tenemos una mecánica principal que tira un hechizo que permite absorber enemigos, pero no te puedes mover. Así que los enemigos, estás vulnerable a los enemigos. La tercera es mezclar géneros. Y ahí hay un montón de ejemplos de otros juegos, como podría ser Portal, que es una mezcla entre un puzzle y un first-person shooter, ponele. O Crypt of the Necrodancer, que es un juego roguelike con ritmo. Yo hice un jueguito que se llama Bounce Punch, que es una mezcla de juegos de pelea con Pong. Tenemos un montón de ideas. ¿Cómo seleccionamos una entre todas esas? Bueno, nuestra idea tendría que estar en la intersección entre estos 3 aspectos. ¿Qué tan divertida es nuestra idea? ¿Cuánto disfrutaríamos hacer la idea, el juego este? ¿Y qué tan difícil es hacerlo? ¿O cuánto tiempo nos llevaría? Y todas estas cosas las podemos probar haciendo prototipos y testeándolo con gente. Luego de seleccionar nuestra idea, la próxima etapa es la etapa de planificación. En esta parte queremos definir el scope o alcance de nuestro juego. Y hay un concepto que nos viene muy bien, es el concepto de MVP o producto mínimo viable.
Lo que queremos hacer es como una lista de todas las cosas, todas las features que serían necesarias para que sea un juego de en serio. Y nada más. La lista puede ser de alto nivel, pero lo importante es que sea exhaustiva. A mí lo que me sirve mucho es hacer dibujitos de todas las partes del juego, tipo en papel, ¿no? Y también hacer mockups con el arte final del juego. Así, por ejemplo, acá... bueno, espera. Debo de hacer la lista, hay que dividirla en como tareas un poco más simples para poder hacerlas. A mí me sirve tener como divididas en código, arte, diseño y etcétera. Y la lista la pueden hacer tipo en papel, la pueden hacer en texto, Excel, lo que fuera. Acá hay unos ejemplos de dibujitos, tipo del jueguito. Son dibujitos así simples, tienen el personaje principal, tienen enemigos, tienen pantallas. Estos son otros dibujitos de otro juego, tienen como los niveles por ahí, cutscenes, etcétera. Y acá hay un mockup del juego y verán que tiene arte muy parecido al arte final. Bueno, y hablando de arte, pasemos a algunos lineamientos sobre eso mismo. En cuanto a la resolución, es más una cuestión de comodidad, pero también depende del tamaño de los sprites. Resoluciones comunes son 320 por 240, que es una relación tipo de aspecto de 4:3. Más cuadrada, como pensarías en una tele de tubo, y que en una pantalla, un monitor normal de ahora, verías con barras negras a los costados. Otra resolución común es 512 por 288, que es una relación de 16:9, que es más rectangular y entra en las pantallas normales. Acá hay como dos resoluciones comunes, 320 por 240 con las barras a los costados. Y también tenemos la de 512 con 288 que tiene los bordes negros, pero acá están agregados a propósito artificialmente con elementos de UI. En Godot lo que tienen que hacer es cambiar en las opciones de la pantalla por Window a en Stretch Mode 2D o Viewport. Después les voy a hablar de Viewport. Y en Aspect and Keep para que mantenga la relación de aspecto. Igual eso va a quedar con la pantallita re chiquitita y queremos cambiar las settings de test también para que la pantalla sea grande o hacerlo en full screen. Y se preguntarán, ¿por qué todo tan chiquito? ¿No? Hay una cuestión de alineación a la grilla acá. Si hacemos los sprites muy grandes y los movemos, puede pasar que se muevan los objetos medio píxel, ¿no? Y esto, en realidad, es una cuestión de gusto y también se arregla, ponele, haciendo chiquitito y escalando. No realmente, pero no tenés que mover los objetos medio píxel en ese sentido. Hay que evitar las rotaciones y las escalas de los objetos, salvo que sean rotaciones en 90 grados o duplicando el tamaño. Es preferible hacer sprites nuevos para esos. Si usas Viewport, lo que pasa, ahí te ahorras todos esos problemas porque es como que renderiza una textura, ponele, y escala. Entonces no vas a tener el problema de alineación en la grilla, pero puede que tus sprites sean feos. Muchos juegos viejos tenían paletas de colores, pocos colores para sus sprites. En Witch Sisters los sprites tienen 3 colores más transparencia y la transparencia ahí es total. Igual se fijarán que acá hay como más de 3 colores. Hacemos trampa cuando nos conviene, pero tratamos de usar el color negro como el color trampa. Y mantenemos una paleta de colores limitada global para todo el arte, que comparte todo el arte. Y entonces, lo que hacemos es, acá tenemos los sprites, los dibujamos en escala de grises, les pasamos un shader simple de paleta. El shader modifica los colores y nos da los nuevos sprites. Las paletas son imágenes de texturas de 4 por 1 píxel. Así, este ejemplo de acá, tenemos el sprite del personaje principal. Le pasamos 2 paletas distintas y nos da 2 esquemas de colores distintos para cada personaje, para cada jugador. Y eso también nos ayuda a dar variedad a los enemigos. Los tiles son una herramienta que
que nos permite armar como niveles rápidamente. Son como pedacitos de niveles reutilizables. No necesitas un montón. Acá son todos los de Witch Sisters, ¿no? Y le damos variedad con el shader de paleta. En cuanto a animaciones, se usan pocos cuadros para las animaciones, 3, 4, 2, 3, 4, a veces hasta con uno alcanza. Y ahí puedes hacer un sprite sheet para todas las animaciones de un objeto, como podría ser acá, todo acá. O puedes hacer sprite sheets distintos para cada animación. Eso es una cuestión de gusto y en términos de performance no importa mucho porque es un jueguito chiquitito. En Godot se usa Animator y Animated Sprite. Eso también es una cuestión de gusto. Lo prueban y se fijan que les gusta. Y ya hablé un montón de arte. Me voy a pasar al tema del audio, que va a ser cortito también. Y en cuanto a la música lo que importa es que sea simple, con pocos canales. No es importante, no es necesario que sea muy larga, pero sí que se repita en un loop. ¿Qué más? Hay un montón de plugins para los programas de música normales, plugins 8-bit o de chiptune, y también hay programas específicos para hacer chiptune o música 8-bit, como FamiStudio o FamiTracker. Y en cuanto al sonido, es la misma idea, queda bien que sean sonidos de baja resolución. En Witch Sisters usé un generador de sonidos, bfxr.net, y luego las edité en Audacity. Voy a pasar a hablar sobre algunos detalles de diseño también ahora. Muchos juegos tienen, o sea, para que un juego quede bien necesita de muchas pantallas. Por ejemplo, la pantalla de título, la pantalla de Game Over, la pantalla de crédito, etc. Es importante que hagan estas pantallas, ¿no? También hay un montón de cosas que comparten los juegos de arcade o retros, ¿no? Como esta barra negra de UI que está ahí arriba, que tienen cosas como ¿cómo se llama? Tiempo, puntaje, vidas, etc. También una cosa que usan mucho, los juegos de arcade es usar fichas, ¿no? Y eso lo pueden emular. Pueden hacer como que tengan fichitas, one-ups, ítems, power-ups, etc. Y no se tienen que olvidar de poner una pantalla de opciones en el juego porque es un juego de PC finalmente. Y voy a pasar ahora a hablar un poquito de código. Ahí lo que es importante es que programes para vos, no seas perfeccionista con el código. Un montón de juegos importantes tienen código horrible. Escuché que Balatro tenía todo en una sola archivo Lua, todos los Jokers, por ejemplo. Lo importante es que exista primero y después lo pueden cambiar. Pero sí, prioricen su comodidad y abstraigan las cosas que son repetitivas o que les importan. Voy a darles algunos patrones de código así o de cosas que uso. No son cosas que tienen que hacer, pero son para darles una idea de más o menos cosas que hago que por ahí son medio feas. Uso mucho autoload en Godot, que es para cargar objetos en todas las escenas, ¿no? Y ahí reutilizo mucho una clase que es Game Manager para manejar todo el estado del juego y un Audio Manager para manejar toda la música y sonidos. Esto me lo voy a pasar. ¿Cómo se llama? Tengo también una funcioncita que es die, que mata el objeto, pero además de matarlo, lo que hace es setear una variable dead para después escaparme de funciones cuando el objeto está muerto. Uso mucho timers para transiciones, para muerte, para la pantalla de continue, 10, 9, 8, 7, 6, toda la cosa. En Witch Sisters usé sprites en vez de fuentes, pero pueden usar una fuente pixelada sin problema. ¿Qué más? Cuando tenés varios jugadores, está bueno tener una clase del estado del jugador. Hay muchas funciones de Godot de sistema, como podrían ser centrar una pantalla o full screen, que están muy buenas. Hay una clase input map para remapear los controles. Y yo uso mucho lo que es screen shake para mover la pantallita. Y ahí lo único es mover la pantalla al azar y después reducirle la intensidad. Esto me lo salteo también. Pero sea como sea, o sea, les dije que no importa mucho cómo codeen, pero sí importa que tengan un sistema de versionado y backup de su juego. Ahí para jueguitos simples y con pocos archivos está buenísimo Git.
Y si no lo conocen, supongo que sí, porque esto es como un lugar con muchos desarrolladores. Es una herramienta que te permite ir guardando el progreso y después volver a versiones anteriores del código. Los repos en GitHub son gratis y no necesitas saber todos los comandos, puedes googlear los que no sabes. Bueno, terminaste tu juego. ¿Qué es lo que tenés que hacer ahora? Y el primer paso es hacer un build de tu proyecto, que es hacer un archivo ejecutable. Y ahí te van a saltar un montón de errores que por ahí no te salieron cuando estabas en el editor. En Godot tenés un montón de templates de PC, Linux, Mac, etc. Y si vas a subirlo, por ejemplo, a itch, para que lo juegue mucha gente gratis así, te conviene hacer una versión web. Sobre todo si estás haciendo tu juego está para una Game Jam. Hablando de itch, para la gente que no lo conoce, itch es una página para subir y vender juegos, ¿no? No solamente juegos, tienen otras cosas como visual novels, assets, cómics, scenes, etc. Y también hostean Game Jams. Y se preguntarán, ¿por qué no Steam? ¿Por qué no estoy hablando de Steam? Bueno, la cuestión es que yo no subí nunca un juego a Steam, así que no estoy muy seguro de cómo funciona todo eso. Lo que sé es que tienen que pagar como $100 para subir su jueguito. Pero si lo que quieren es vender el juego, es la que va. Porque en itch van a tener una fraccioncita chiquitita de todas las ventas que podrían tener en Steam. Pero si quieren compartirlo con amigos, esta es la que va. Bueno, antes de sacar su juego van a tener que testearlo con gente, ¿no? Y ahí les doy un consejo que es graben a la gente cuando estás testeando tu juego, cuando juegan. No solamente graben la pantalla, sino graben sus caras, porque sus expresiones te dan mucha información. Pidan feedback cuando terminen de jugar, pero no se tomen sus comentarios literalmente. Lo que importa es el problema, o sea, lo infieren eso de lo que sienten, ¿no? Pregunten las cosas que no les gustaron, además de las que sí. Traten de no intervenir cuando jueguen porque se van a retrabar seguramente. Y cuando terminen, armen una lista de bugs y features a cambiar. Y sobre el marketing, bueno, como les dije, yo hago juegos de hobby, no vendo. Así que no estoy muy seguro de todo eso. Pero ahí pueden usar las redes de siempre. Escuché que TikTok y también los shorts de YouTube rinden mucho hoy en día. Pero sea lo que sea, van a necesitar un trailer para su juego y también un press kit con assets para promoción. Si su idea es sacarlo en Steam, es importante que hagan una página de Steam lo antes posible, junten un montón de wishlists y lo más probable es que hagan una demo para la Steam Next Fest. Pueden presentar su juego a festivales o exposiciones, pero como la EVA o un festival o un centro cultural, pero ahí lo que tienen que saber es que no se suele traducir en ventas o vistas. Igual está muy bueno ver a otra gente jugar tu jueguito y también te da feedback de un público más general. Si tu juego surgió de una Game Jam, puede que se vuelva conocido orgánicamente, así que tenganlo en cuenta. Bueno, en resumen, hagan juegos. La idea es secundaria, céntrense en una mecánica básica. Planifiquen el alcance del juego, no se pasen de ese alcance porque no van a terminar nunca su juego. Usen otros juegos de inspiración para la música, para el arte, para todo. No se preocupen tanto por el código, usen Git. Ignoren las limitaciones cuando no les importa, o sea, no les sirve, y suban su jueguito a itch. Pero si algo quiero que les quede de toda esta charla, es que vos también podés hacer tu juego de estilo retro. Muchas gracias. Fui rapidísimo. No, tranquilo, no importa, porque yo creo que acá ya van a haber preguntas porque hacer videojuegos es una industria relativamente nueva. En la TAM hay varias personas que están iniciándose. ¿Qué motor utilizar? Tú elegiste Godot, que también tiene ciertas lecciones, así que muy bien, vamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Deje su manito levantada hasta que le acerquen el micrófono, por favor, que si no después se nos pierden. Gracias. Muy buena charla. Gracias. Te quería preguntar, el shader
que transforma la escala 2D? ¿Está consultando la luminosidad del... ¿Está, perdón? El shader, ¿cómo funciona? ¿Está agarrando el valor de... el valor de gris si y se está moviendo en Sí, X? toma el valor de gris, ahí estaba. Es un shader muy simple, toma una textura, que es la textura del sprite, ¿no? Sí. Y después una paleta, y lo que hace es toma el canal R, el rojo, para determinar que en gris todos los canales son iguales. Claro. Así que es lo mismo, toma eso para determinar cuál es el próximo lugar en el UV, en la parte Claro. X del UV de la textura de la paleta. Y eso se le aplica al sprite. Claro, y si querés algo más complicado, agregás más colores a esa misma paleta Sí. y listo. Y ya funciona. está. Claro, Sí. y funciona, perfecto. Genial. Así. Así. Claro. Y una pregunta más. Voy a quemarme un poco en vivo. ¿Conoces a alguien que esté buscando un desarrollador Unity? Yo no hago juegos de, ¿cómo se llama? Profesionalmente, así que no te podría decir. Bueno, siempre está que se viene el EVA, se vienen varios eventos Sí. ahora de videojuegos en Argentina. Ir a pasearse siempre es una buena idea y si no decir, aquí estoy. Tiene razón. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ahí, por favor. Hola, sí, me gustó mucho tus inspiraciones, la verdad. Snow Bros. Y demás. De casualidad se podría ver más o menos las pantallas del juego. Ah, sí, ya te muestro. Vamos atrás. Creo que está al principio de todo. Es como si fuera un Snow Bros, pero... Es más o menos también tipo desde agarrado de cómo era este... Bubble Bowl. No, Bubble Bubble sí también, pero Bomberman. Sí, también un poquito. Es un estilo así, parecido así. ¿De casualidad no pensaste en hacer algún Metroidvania? Sí, ese jueguito, uno de los jueguitos que mencioné, que hice para una Game Jam, este de ahí es un Metroidvania. Pero muy chiquito. Espectacular, sí, no, me gustó. Bueno, vamos a pasar por una de las preguntas que te tienen desde Shopcard y dice, ¿qué forma tienes para presentar una propuesta para un ámbito educativo, por ejemplo, en secundaria? No tengo idea, nunca propuse nada para una... O sea, ¿cómo sería la Pero pregunta? digamos, por ejemplo, que ahora hoy en día en secundaria y en educación terciaria tenemos bastantes alumnos que quieren aprender a hacer videojuegos. ¿Qué les recomendarías a ellos? Aparte de jugar, atreverse. No, es hay un montón de tutoriales que están buenísimos en YouTube, ¿no? Hay una serie de Godot, ahora no me acuerdo el nombre, pero que te enseña cómo hacer como un juego de acción desde cero, todas las partes. Sí, eso, hagan tutoriales, prueben cosas. Nada. No sé si eso venía desde el punto de vista de, ¿cómo se llama? De un Carlos. profesor o una cosa así, ¿no? Probablemente Carlos es profesor. Claro. No sé cómo sería integrarlo al aula, eso, pero se puede armar una clase para eso, yo qué sé. Bueno, ¿alguien más acá en el público tiene pregunta? Acá, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta viene más por el lado de lo que es diseño. No sé si tendrás algún tipo algo de pasar, digamos... ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Sí, no sé si tendrás algún tip en términos de diseño de cómo pasar, digamos, del dibujo en una hoja a pasarlo así a pixelar, digamos. No sé si tengo un tip. El tema con el pixel art, por lo general, y más para este tipo de juegos que son muy chiquitos, ¿no? Los sprites son o de 32 por 32 o 16 por 16, son muy chiquititos. Así que no sé si tengo una... Es probarlo, porque... por ejemplo, acá hay enemigos, ¿no? Que ven, ¿cómo se llama? No sé, un patito, una cosa así. Pero después, en mis dibujos son como... perdón. Mis dibujos son esas cosas horribles. Tipo, yo traté de hacer como... Trataba de traducirlos un poco con las ideas. Por ejemplo, ese de ahí, el ratoncito de ahí. No sé si aparece ahí arriba a la izquierda, ¿no? Pero nada, es probar. No sé si tengo alguna consideración. Hay que tratar de que se vean, que tengan una silueta que sea bien definida, eso sí. Siendo tan chiquitos, tienen que tratar de verse
leerse bien desde distancia. ¿Alguna otra consulta? Acá. No, respondiendo a la consulta de más o menos para hacer un perfect pixel art, creo que, ¿qué pensás del uso de tableta gráfica, o sea, de dibujantes de tableta gráfica en un equipo de diseño para complementar y después darles vida a lo que se dibuja? ¿Podés usar una tableta para dibujar? No hay problema. Yo lo uso bastante cuando hago cosas más grandes, ¿no? Pero el tema con esto es que vas a estar controlando los píxeles como de forma bastante granular. Entonces, por ahí, con un mouse te sirve, no te estás moviendo mucho. Nada, lo que te sea más cómodo. Yo acá tengo una pregunta. ¿Por qué Godot y no otro programa que se utiliza, por ejemplo, que te dicen estándar de la industria? Hay muchos programas como Unity o Game Maker o Unreal y demás. Lo que te provee Godot, además de que es libre, es de código abierto y es gratuito, y no tenés que pagar la licencia por hacer el jueguito, es que es bastante sencillo, es intuitivo. Por ahí al principio no, pero el sistema de nodos y eso se presta mucho a hacer juegos así. Y también juegos 3D, aunque yo no probé hacerlos, tengo entendido que es sencillo hacer en Godot. No sé. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Aquí. Y después vamos a ir atrás. Después, cuando voy a decir preguntas, me levantas la mano para que no te me pierdas, por favor. Hola. Yo vengo del lado más de desarrollo, porque con la parte de código me llevo bien, pero no tengo mucha visión artística, digamos, tanto para dibujo, para hacer la música y demás. ¿Qué consejo me darías a mí y a los demás que estén en mi situación? Bueno, yo creo que este tipo de juegos es perfecto para una persona que no empezó, o sea, que no está haciendo arte o lo que sea. Yo no soy un artista, no sé hacer arte así, o sea, hago estas cosas. Ahí el consejo más grande que puedo dar es este de acá, a ver. Que tengan una paleta de colores limitada global, o sea, tengan una cantidad de colores. Estos colores son horribles, los elegí así nomás, son feísimos, pero funcionan bien porque todos mis sprites tienen esos colores, o sea, toman de ahí. Entonces se va a ver consistente, no importa lo que hagas. Y eso de limitar colores también te va a permitir que tus sprites sean un poco más legibles y no tengas que complicarte mucho por hacer sombras y esas cosas. Que por ahí es más complicado para una persona que no sabe de arte. Ahora, ahí, por favor. Vamos a tener que ser breve, que son los últimos minuto y medio, así que... Buenas. Mi pregunta es, antes de Godot, ¿pensaste en otros motores? ¿Estuviste en tus inicios, por ejemplo, cuando empezaste a desarrollar juegos? Sí, empecé con Game Maker al principio, después me pasé a Unity. Hice también, traté de hacer mi propio engine con SDL y OpenGL, ¿no? Que me tardó un montón y después no sirvió para hacer juegos. Y después, eventualmente me pasé a Godot, lo probé y me gustó. Creo que es entretenido, está bueno, es divertido desarrollar con Godot. También tiene un lenguaje de scripting que es muy parecido a Python, que yo uso mucho por mi trabajo y eso. Así que me resulta cómodo. Bueno, con eso, por favor, un fuerte aplauso, Andreas. Muchas gracias. Cualquier cosa, si quedan más preguntas, va a estar por acá alrededor. Así que... Sí.